Es muy sencillo. Básicamente el eje vertical mide la tasa de crecimiento de Sudamérica y el eje horizontal mide la variación en el desempleo. ¿Qué es esto? Cuando estamos en el origen, el desempleo no varía. Entonces, si subo desde el origen hacia arriba, el punto de corte de esa línea lo que me indica es cuál es la tasa de crecimiento necesaria para que el desempleo no varíe. Si ustedes se fijan ahí, esa tasa está cerca del 4%. Lo que muestra básicamente ese gráfico es que a la región le cuesta mucho, en términos de crecimiento, mantener el empleo constante. Ni que hablar, bajarlo. O sea, para bajar el desempleo, la región tiene que crecer a más del 4% por año. Es decir, no es que la región quiere crecer porque quiere estar primero en las estadísticas mundiales de crecimiento. El crecimiento es un medio para conseguir un fin. ¿Cuál? Entre ellos, reducir el desempleo. Y a Latinoamérica, básicamente porque viene de años y décadas de destrucción de su estructura productiva, reducir el desempleo con crecimiento le cuesta y mucho. ¿Cuánto? 4%. Cuando en países desarrollados con 1,5% ese parate en el desempleo se logra. Acá vamos a intentar que no me tiren tomates y vamos a charlar muy brevemente de algunos lineamientos teóricos que nos están sirviendo para pensar la crisis internacional. Bueno, uno pone esto entonces para parecer un tipo interesante, estudioso, qué sé yo, pero la verdad que si no tiene las posibilidades de explicarlo, no tiene mucho sentido. Creo que Marshall o Higgs decía que la matemática hay que mandarla a la apéndice y la explicación al Marsh, gracias. Y la explicación adelante, no como hacen la mayoría de los manuales actuales, que es exactamente, bueno, no la inversa, porque la explicación no está ni en el apéndice, digamos, así que la verdad que exactamente, probablemente por honestidad intelectual no está la explicación porque no la saben. Pero básicamente quiero plantear dos modelos antagónicos que me parece que con los que podemos pensar la crisis, que son el tradicional modelo de metas de inflación, que básicamente yo lo llamo Friedman Reloaded, digamos una cosa, un revival del monetarismo con un poco más de technicalities y de ayornamiento, algunos errores que el monetarismo tuvo que acusar recibo y entender que no podía hablar más de esa magnitud absolutamente incontrolable que es la cantidad de dinero. Y para ilustrar un poco esto, si no, miren un poquito la experiencia de la Reserva Internacional ahí a finales de los 70, cuando Volcker dijo, che, yo lo leí a Friedman, me parece que hay que hacer lo que el tipo decía, y ahora que soy presidente del Banco Central lo voy a hacer. Y hizo el nefasto experimento monetarista, intentó controlar la cantidad de dinero y metió a Estados Unidos en una recesión como no tenía desde los 30. Así que, habiendo acusado recibo la teoría ortodoxa de que la cantidad de dinero no se puede controlar, se ha retransformado en esto que se llama inflation target y los modelos de metas de inflación, que son como el caballito de batalla de todos los organismos internacionales, de todos los consultores internacionales, y de hecho el principal padre de esta teoría es hoy el economista en jefe del FMI, o sea que claramente esta teoría tiene alguna incidencia en las decisiones de política económica que se toman en todo el mundo. ¿Qué dice el modelo ese? Dice tres cosas que quiero destacar. Básicamente el modelo de metas de inflación, les digo que vamos a la próxima. Lo que dice, esto es un trabajo casi artístico, lo que dice es que la tasa de crecimiento de la economía está negativamente afectada por la tasa de interés real, ¿sí? Que básicamente si la tasa de interés real es más alta que una cosa que se llama la tasa de interés natural, la economía va a dejar de crecer, y si la tasa de interés es más baja que esa tasa natural, la economía va a empezar a crecer. ¿Crecer respecto a qué? Más allá o menos allá de sus posibilidades de crecimiento naturales, ¿sí? Ahí lo que se ve en la segunda ecuación es que cuando la tasa de crecimiento de la economía va por encima de la tasa de crecimiento natural, lo que vemos es que se acelera la inflación. Es decir, crecer muy rápido, en particular, más allá de la tasa de crecimiento natural que tiene la economía, enfatizo la característica natural o supuestamente natural de esta tasa, cuando uno quiere crecer más rápido que esa tasa, ¿qué le pasa? Hay inflación. Entonces, ¿cuál es el correlato inmediato que se sigue de esa teoría? Si no querés inflación, no crezcas tan rápido. Hasta ahí, la verdad que bueno, uno tendría que encontrar algún efecto negativo de la inflación, o sea, también tendremos que argumentar por qué la inflación es mala, etc. Pero uno honestamente podría decir, bueno, perfecto, decime cuál es esa tasa de crecimiento. Decime a qué tasa puedo crecer para que la inflación no se acelere. Y ahí es donde creo que Matías recién apuntaba con mucha razón,
que encuentra las explicaciones más increíbles de la historia. Porque básicamente la tasa de interés natural es casi el hermano gemelo de la tasa natural de desempleo. O sea, la tasa de interés natural es esa tasa que pone la economía a crecer en compatibilidad con su tasa natural de desempleo. ¿Cuál es la tasa natural de desempleo? Bueno, la verdad que nadie sabe. La verdad que nadie sabe. O sea, nadie sabe si en Argentina, por ejemplo, yo he visto regresiones de organismos internacionales donde la tasa natural de desempleo está en torno al 16-18%. O sea, si uno quisiera aplicar el modelo de inflation targeting en Argentina, debería soportar una tasa de desempleo del 16 o del 18%. ¿Para qué? Para que no haya inflación. Ok, muy bueno. Pero el problema es que hay otras, por ejemplo, estimaciones de los mismos organismos internacionales que dicen que esa tasa es 7-8%. Uno dirá, bueno, 7, 16, es un error de más del 100%, ¿no? En la estimación es una cosa medio extraña. La verdad que para predecir es mejor el muchacho del tiempo a la mañana que estos, y eso que el muchacho del tiempo suele no pegarle, digamos. Pero ¿cuál es el problema? Los problemas en general son respecto a la estimación que se hace de esa tasa natural. ¿Por qué? Porque las estimaciones de la tasa natural no pueden más que hacer otra cosa más que operar sobre los datos que efectivamente tiene la economía. Entonces, claro, como en Argentina, si viene reduciendo todo el tiempo el desempleo, bueno, el desempleo tan natural no debe ser, ¿no? Es como que le digan, che, ustedes por condiciones de la naturaleza no pueden estar más de 1 minuto sin respirar. Y ustedes empiezan a practicar y de repente están sin respirar 2 minutos. Y bueno, ahí o se ajusta la teoría o se ajusta la práctica. Y dado que ustedes pueden estar sin respirar más de 1 minuto, ¿qué empiezan a decir los teóricos? Bueno, no, con algunos ejercicios uno puede dejar de respirar durante 1 minuto, después puede dejar de respirar durante más de 1 minuto. Y cuando lleguemos al 4% de desempleo, nos van a decir que la tasa natural de desempleo está más cerca de 4 que de 16, obviamente. Básicamente, esta teoría lo que hace es darle a los hacedores de política económica y en particular al Banco Central de cada país una receta muy sencilla. La receta sencilla es la siguiente: si usted ve mucha inflación, suba la tasa de interés. No haga otra cosa. No, pero bueno, fíjate que por ahí subieron los precios de los commodities, que por ahí tenemos factores de costos que están empujando la inflación. Mire, usted puede hacer lo siguiente: puede intentar entender el fenómeno o comprarme el manual a mí y ser un buen banquero central. Porque encima estos manuales están nefastos que los escriben los banqueros centrales. Que después cuando uno va a ver la práctica de los banqueros centrales, hacen todo menos esto. Pero en el manual escriben únicamente esto. Mire, si usted ve muy alta la inflación, suba la tasa de interés. Y ahí uno, aunque sea, le hace una pregunta más porque le pagó probablemente bastante plata para que el tipo ese venga como asesor y le explique cómo hacer política económica, cosa que hacíamos, ¿no? En los 80, en los 90. Por suerte ahora estamos exportando algunos asesores que no sé si nos le van a hacer un poco mal, sobre todo a Estados Unidos. Pero bueno, uno le pregunta, ¿cuál es esa tasa de inflación a partir de la cual yo tengo que subir la tasa de interés? Bueno, yo se la estimo, pero está más o menos en torno a 1 o 2%. Ah, bueno, ¿tiene algunos justificativos para eso? Bueno, no, porque la verdad que las regresiones que corrimos nos dicen que incluso tasa de inflación del 15% no le hacen nada a la economía, pero por la duda pongámoslo en 1 o 2%. O sea, de vuelta, cuando uno busca los argumentos teóricos de este tipo de diseño de políticas, no están en ningún lado. Ni en el apéndice, ni en la reedición, ni en el paper, ni en el manual, ni en la conferencia, ni en el blog, no están en ningún lado. Cuando estuvieron, fueron destrozados por críticas como la de Cambridge, que dejó en claro que la teoría neoclásica no tiene nada para aportarle a un hacedor de política económica. Absolutamente nada. No soy extremista, simplemente estoy repitiendo el resultado de una controversia teórica en la que tiró los guantes probablemente el mejor expositor de la teoría neoclásica de esos tiempos, que fue Samuelson. Entonces, el problema con estas teorías no es solo que no sirven desde sus fundamentos teóricos, sino que no sirven para hacer lo que todo banquero central de la región latinoamericana sabe que tiene que hacer, que es ponerle un ojo al tipo de cambio. Ponerle un ojo al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la teoría de inflation targeting lo que dice es: usted no se preocupe por el tipo de cambio. Pero mire, yo estoy en un banco central y la verdad que hay un tema ahí. No, usted no se preocupe, usted solo maneje la tasa de interés. Entonces, lo que propongo acá es pensar un poquito más qué pasa si uno se empieza a preocupar por el tipo de cambio. Entonces, en ese modelito muy sencillo, lo que mostramos es básicamente que la tasa de crecimiento de la economía, esa G, está afectada por el tipo de cambio real, la E minúscula que está en la primera ecuación. Mostramos que la inflación en general depende de los movimientos del tipo de cambio real, básicamente porque las economías latinoamericanas son economías que importan muchos insumos de uso difundido, etc. Y entonces si sube el tipo de cambio,
sube el precio de costo de un montón de insumos que después se terminan traduciendo en mayores precios de venta de los bienes finales. Eso es lo que muestra la ecuación 2. En la ecuación 3 mostramos qué tendría que hacer un banquero central si quisiera manejar la inflación con el tipo de cambio. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, si hay mucha inflación, bajar el tipo de cambio, ¿sí? Apreciar la moneda, receta de los 90, para que los mercados me crean, lo hago por ley. Y si no le molestara tanta inflación, lo que tendría que hacer o lo que podría hacer es subir el tipo de cambio. Pero teniendo en cuenta lo que dice la ecuación 4, que es que la distribución del ingreso, esa H que hay ahí, que en particular es la participación de los capitalistas en el ingreso, o sea, la inversa de la participación de los salarios en el ingreso, depende del tipo de cambio. Porque básicamente, como todos sabemos, cuando el tipo de cambio es alto, en general los salarios reales son bajos. O sea, hay una relación inversa entre tipo de cambio real y salario real, y también hay una relación inversa entre tipo de cambio real y distribución del ingreso. En general, los tipos de cambio más depreciados tienden a empeorar la distribución funcional del ingreso y los tipos de cambio más apreciados tienden a mejorar.